Saludos. Como usted puede ver, es evidente, no estamos en un estudio de televisión, así que usted perdonará los ruidos y cosas extrañas que escuche, pero bueno, el interés es de hacer el programa y que le llegue a usted, como todas las semanas. En el programa de hoy vamos a estar felicitando y hablando de los suicidios con alcohol de patio, de los sospechosos incendios en tantos vertederos, de las AFP y la mordida que le dieron de 42.000 millones, del pleito que Abinader no debe echar, de los contaminantes hornos de cal en Miracielo San Cristóbal, del futuro económico pospandemia, de más invasiones de terrenos ajenos, de la metida de pata de Proconsumidor, de la coincidencia de 0 muertos en el discurso presidencial y de muchos temas más. Así que comencemos. Trato de entenderlo, pero no lo logro. Me refiero al hecho de que tengamos cerca de 200 muertos a causa de la ingestión de lo que yo llamo alcohol de patio y otros llaman clerén. Y digo que no lo entiendo porque, bueno, era de suponer que tras la muerte de los primeros 10, los primeros 15, los primeros 20, 30 bebedores, eso fuera suficientemente ejemplar para hacer que a nadie se le ocurriera llegar a un colmado, a un punto de venta con una botellita vacía, que así es como van, con una botellita vacía y 50 pesos para que se la llene de ese veneno letal. Entonces como que a uno le queda bailando una pregunta inquietante desde el punto de vista sociológico, ¿no? O sea, ¿es esta en cierto modo una forma de suicidio? Porque digo yo, analícelo en el sentido más elemental. Si yo sé que tomando el producto X tengo altísimo riesgo de muerte y de todos modos pago por adquirirlo y me lo tomo, sencillamente yo pienso como que he decidido suicidarme. Casi 200 muertos por tomar alcohol de patio no han causado el revuelo que hubiesen causado en otro momento, si no es porque los muertos del coronavirus le han quitado el protagonismo a eso. Pero no es una cantidad sencilla. Y cabe destacar el hecho de que sorpresivamente ahora las autoridades han decidido encontrar los laboratorios, entre comillas, donde se fabrica el clerén, aunque esto se viene vendiendo en pulperías de pueblo y de áreas periféricas de la capital desde hace años, ante las narices de esa misma autoridad, que ahora entonces sorpresivamente descubre los lugares donde se fabrica. Caramba. Se trata los ruidos del ambiente. Digo yo, ¿se trata esto de una situación exclusiva en República Dominicana? No. Ahí tenemos a México, donde en las últimas semanas también contabilizan más de 100 muertes por ingesta de esa porquería de alcohol. Y entonces usted se pregunta, bueno, pero ¿se va a detener el asunto ante tantos ejemplos? No, yo no creo, lo dudo. Mientras haya alcohólicos ya enfermos, gente de escasos recursos, también habrá fabricación en patios y van a seguir las muertes. De eso no le quepa duda. Triste, pero es así. En un minuto comenzamos con las felicitaciones. Cuando abuelo llama por teléfono a casa, siempre me dice: a mí me alegra esta trancadera, porque las mujeres volvieron para su casa y dejaron ese invento de estar andando en la calle, de que trabajando. En su casa es donde tienen que estar.
atendiendo a sus hijos, preparando la comida, limpiando, atendiendo a su marido como se debe. Lo que nunca debieron dejar de hacer. Y yo le digo, si tú supieras, abuelo. Somos café y orgullo, sembrar el corazón de mi nación. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. En la provincia que estuvo localizada sobre el territorio y el descargado tal como ayer sucedió. Comenzamos hoy felicitando a los orquestadores del plan incendiario que ha hecho convertir en infiernos simultáneamente a 5 o 6 vertederos de diferentes puntos del país con daños incalculables. Incluso el daño de esa humareda que ha venido arropando en los días y en las madrugadas al Distrito Nacional, eso todavía no se puede evaluar, porque los resultados en salud todavía no han comenzado a aparecer. Eso va a ir saliendo poco a poco con el tiempo. Incluso va a ser muy difícil calcular cuánto ese humo ha contribuido para que muchos enfermos de coronavirus que podrían haberse recuperado murieran asfixiados por este humo y esta contaminación. Va a ser inevitable que el gobierno, el de ahora y los pasados, carguen con el costo político de este incendio rebelde, porque no ha habido manera de que nadie explique en qué se fueron los 1.800 millones de pesos invertidos en Dominicana Limpia y el $1 millón donado por un organismo internacional para desentar a Duquesa. Existe un plan orquestado por manos criminales para incendiar tantos vertederos simultáneamente, o fue que se le pegó fuego a los otros luego de que Duquesa estallara, solo para poder decir, bueno, no, eso es cuestión de las altas temperaturas del verano, o son poderosos intereses económicos. ¿Qué usted cree? Felicitaciones a las AFP porque, me fue tanto las vueltas que en el gobierno le dieron al asunto de morder más el pastel del fondo de pensiones,
que no tuvieron más remedio que aceptar la compra de 42,000 millones de pesos en bonos a una tasa más baja que la que le daba donde lo tenían. Yo estuve leyendo la página de Andy Dawager, pero como que no acabo de convencerme del asunto. Eso entiendo que sigue siendo una pérdida financiera, pero a todo se le busca la vuelta, dependiendo de quién lo vea. No se dio como querían los trabajadores, o sea que le enviaran el 30% de lo ahorrado en efectivo a sus cuentas, pero se diseñó me llamaron una triangulación con el fin de legitimar esa suculenta mordida, con la cual el gobierno puede hacer lo que desee, porque no tiene asignación específica. Amén de que estamos bajo un estado de emergencia, y bajo ese esquema, todo esto y nada es nada. Y eso, que varios de los funcionarios que terminaron apadrinando esta operación se habían pronunciado en contra de tocar esos fondos, ¿ustedes recuerdan? Pero como estamos a pocas semanas de las elecciones, esa operación ha sido como maná del cielo. Así que buen provecho. Hace varias semanas comentábamos aquí que hay pleitos que no se echan. Eso lo dicen nuestros campesinos ancestralmente. Por ejemplo, el de Luis Abinader con Gonzalo Castillo en el terreno de los aportes en el sector salud. Ese es un pleito en donde Abinader, por más donaciones que reciba, no puede competir con Gonzalo Gobierno. Y de hecho, nosotros sugeríamos en ese momento que el candidato del PRM, sugeríamos que abandonara ese terreno y escogiera otra estrategia. Hay muchas otras. Sin embargo, bueno, él ha insistido. Pero vemos que el veterano Leonel Fernández, más orientado en esa línea que sugerimos, es decir, la de dedicarse a purgar las deficiencias del gobierno y buscar el sentir popular y sus indignaciones y apoyarse de ahí para lanzar críticas y peticiones de regularización, cosa que no tiene más costo que redactar notas de prensa y mandarlas a los periódicos. Insistimos en que hay pleitos que no se echan y uno debe darse cuenta de que lleva la de perder desde que llega al terreno de juego y ve cómo están las cosas. ¿Usted me entiende? Nos parece urgente que Medio Ambiente y Salud Pública intervengan los hornos de fabricación manual de cal que están operando en la comunidad Miracielo de San Cristóbal. Son unos hornos, oigan esto, que como combustible usan gomas usadas, gomas viejas. ¿Para qué? Para elaborar el producto que es cal. Ya usted puede imaginar cómo eso debe estar afectando el medio ambiente y los residentes del lugar que están pegando el grito al cielo, ¿no? Para colmo, esos hornos, ¿ustedes saben a qué hora lo encienden? De madrugada. ¿Para qué? Para evitar los ruidos del ambiente. Los encienden de madrugada para evitar que las autoridades los atrapen. Y eso lo hacen en la misma orilla de la carretera, sin control alguno de calidad ambiental. Hay una comunidad desprotegida. ¿Tú sabes lo que contamina una goma quemada? 10 gomas quemadas simultáneamente para producir cal. Ojalá que alguien le lleve este mensaje a donde tiene que llegar y que actúen en consecuencia por esa gente. Esa gente de Jaina ha sufrido mucho con ese vertedero encendido a cada rato. Felicitaciones a tantos genios que han aparecido a dar sus respectivas, sus diferentes y a veces contradictorias opiniones sobre la pandemia que estamos padeciendo.
Porque hay una parte en la que muy pocos pueden predecir hacia dónde vamos a ir a parar. Me refiero a cómo se va a resolver la crisis que va a quedar cuando termine esta emergencia de salud. Porque va a quedar una crisis, la económica. Con ese panorama que pintan el Banco Mundial y el BID de cero crecimiento, que bueno, ojalá sea cero crecimiento. Y no es lo peor es el endeudamiento que va a pasar del 4.4 a un 45.3 del Producto Interno Bruto al cierre del año. Está el asunto del déficit fiscal, esa brecha entre gastos e ingresos que ellos entienden se va a duplicar. Bueno, no me hablen de lo que estoy viendo, sino de lo que será inevitable enfrentar en materia de economía. O sea, lo que estoy viendo son los muertos diarios y los contagiados. Es lo que viene. Y en materia de economía, el gobierno que venga, gane quien gane, con ese manejo de millones en recursos de emergencia, vamos a ver cómo es que se va a hacer. Ahí está el detalle. Felicitaciones a los dirigentes políticos que cuantas veces estamos llegando al final de un periodo de gobierno, reviven la maldita práctica de movilizar gente para que invada terrenos ajenos, incluyendo terrenos del Estado. Eso ha sido una tradición que viene de muchos gobiernos atrás, eso no es de ahora. Ahí tienen ustedes a Bonao. Bonao ha sido un bastión de invasores ilegales y empujados por honorables figuras de la política local. Eso es lo peor, lo conoce todo el mundo. Y ahora Villa Altagracia y muchos otros lugares donde se denuncia lo mismo, que esto está motivado por políticos en busca de votos. Señores, eso es grave, y mucho más en este momento en que hay propietarios que no pueden moverse para ir a chequear sus fincas o sus propiedades en el interior. Ahí vimos al director de la policía llamando a los propietarios de terrenos para que vayan a darle su vueltecita y cuidarlo, pero el problema es que cuando se mete un grupo en un terreno, son expertos, levantan 50 casas en 2 días y ya ¿quién lo saca? Habrá que entrarle a tiro, a matar gente. Señores, en medio de esta pandemia estamos hablando de un detalle que lo que viene es a gravitar en algo que ha sido freno para los inversionistas extranjeros. Eso frena la inversión extranjera y desincentiva al inversionista criollo también. Ojo. Los diputados opositores fueron tajantes cuando afirmaron en la última sesión de la Cámara que no van a aprobar más propuestas de extensiones de las que somete el Poder Ejecutivo para prolongar el estado de emergencia. Entonces, como que eso nos deja la pregunta en el aire de si la tendencia de contagio sigue en crecimiento, vuelve a crecer, y también la tasa de muertos. Bueno, eso obligaría a prolongar por más tiempo el estado de excepción. Entonces, ¿cómo se va a manejar el asunto de poder mantener ese estatus si los diputados no están dispuestos a aprobarlo? ¿Nos quedaríamos en un limbo? ¿O el Poder Ejecutivo, o el Poder Ejecutivo puede recurrir a otros mecanismos legales que desconocemos, aparte de la Cámara de Diputados, o sea, del Congreso? No sabemos. Lo único que nos faltaba a nosotros era una situación de conflicto como esta, en medio de un conflicto de salud y en medio de un problema de economía como el que estamos viviendo. Ya veremos con el paso de los días qué va a pasar. En un momento vuelvo con más felicitaciones.
El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. A doña Aniana del Castillo, eficiente directora de Proconsumidor, se le fue el gatillo con eso de prohibir el comercio electrónico a IKEA y a Casa Cuesta. Porque, digo, si la prohibición de operación de ventas directas al público se hizo para evitar el contacto persona a persona por el virus entonces ese recurso de la venta a internet se hizo precisamente para no necesitar de ese contacto personal. Se supone que bajo los argumentos de doña Aniana, entonces también ella tenía que prohibir los couriers para que trajeran mercancía de Amazon, de eBay, siguen los motores, y demás portales de venta, digo yo. Pero probablemente doña Aniana quiso correr más que la pelota y quiso adquirir un protagonismo en momentos como estos. Pero bueno, se le encasquilló la pistola y nada menos que con González Cuadra, que le sirva de experiencia. Felicitaciones a las clínicas privadas que a cada paciente ingresado por coronavirus le exigen de entrada nada menos que $500,000 pesos. Por ahí anda circulando una factura de Hospitén, no sabemos si es cierta, pero ellos no la han desmentido, donde supuestamente cobraron a un paciente de pocos días por el tratamiento nada menos que 4 millones y pico de pesos. La verdad es que uno no entiende cómo es que Salud Pública no ha intervenido en algo tan horrible como una cosa como esta, porque son cifras que solo están al alcance de una ínfima parte de la población. Hay hospitales o clínicas específicas donde se puede recibir atención médica por el coronavirus si usted no es millonario. Están exentas las clínicas privadas, de la obligatoriedad de darle atención a personas de escasos recursos con coronavirus. Como que eso debería aclararse, porque ahora sí me dio miedo. 4 millones de pesos. Wow, ¿qué usted cree? Y por último, hoy felicitaciones al Doctor Muerte, porque justamente el día del discurso del presidente no ocurrió muerte alguna por causa de coronavirus en el país, cosa que no se había visto en cuestión de 2 meses. Bueno, a mí me extrañó porque ese día
alguien que yo conozco que trabaja en el hospital Ramón de Lara me dijo que tenía 4 muertos allá. Pero bueno, en ese momento pareció como si le hubiesen acotejado el colchón al discurso del presidente, aunque ese día también hubo 204 contagios y subieron a 145 los pacientes en cuidados intensivos. Pero la palabra del doctor Muerte es santa palabra. Independientemente de eso, el discurso del presidente fue muy bien elaborado, muy bien acogido, aunque dejó en el tintero un tema que esperábamos. ¿Cuál? El destino de los 42.000 millones que le mordieron a las AFP. ¿Para dónde van esos cuartos? Señores, muchas gracias por hoy y hasta la próxima semana.